noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Se reunió con Mañeto y Montoto? No. Me causa gracia que piense de ese modo. Mire... Noticia era importante porque además fue el artículo de Horacio Berbisky y después creo que en 6 y 8 lo tuvieron un largo rato, bueno, ¿no? Porque no tienen mejor cosa de qué hablar. Pero, no, mire, doctor, yo el señor Mañeto, la última vez que almorcé con él, almorcé en Olivos con el presidente Kirchner y la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. De allí en más no he vuelto a hablar. Yo sé que el gobierno intenta construir un discurso donde ha elegido al Grupo Clarín, con razón o sin razón, por algunas notas y por algunas visiones que Clarín ofrece, como un adversario. Y como modo de desprestigio, como modo de descalificación, el planteo sistemático es Mañeto está detrás. Es una lógica que supone estar en un permanente estado de guerra. En la guerra usted sabe que la única que pierde es la verdad, como alguien ha dicho. Así es. Por lo tanto, en la guerra no se puede revisar lo que los otros dicen. Y sin embargo, hay algunos, como yo, que piensan que la política es un cúmulo de sin embargos. No hay verdades absolutas, hay muchas verdades relativas, hay muchos valores sin ninguna duda, pero todos tenemos la capacidad de reflexión y de pensamiento propio. El gobierno entiende que aquel que difiere con su relato es un hombre funcional al enemigo. Yo no tengo enemigos en política. Yo tengo gente que piensa distinto, que tiene otras visiones del país. Y por lo tanto, cree que el modo es ponerlo a uno del bando contrario, porque estamos en guerra. Yo no estoy en guerra con nadie. Yo tengo visiones, por momentos coincidentes, por momentos disidentes con el gobierno. Tengo visiones donde a veces digo esto que dice Clarín está bien y a veces que digo esto está mal, y punto, y punto. Y además me parece que estamos haciendo política. Es esto lo que estamos haciendo. Para concretar su pregunta, mire, yo no he almorzado con Mañeto desde aquel día. No lo he vuelto a ver al señor Mañeto. Al señor Montoto lo conozco poco y nada. Lo veo y lo saludo socialmente, pero además es alguien que particularmente no simpatizo por lo que ha sido su historia y por lo que es su trayectoria personal. Y él lo sabe además, porque he tenido oportunidad de hablarlo con él. No he comido con Montoto en mi vida. No he comido desde aquella vez con Mañeto, no he comido con los dos ni juntos ni separados, ni en el Faena ni en ningún lugar reservado. Y si alguien piensa que por esta vía a mí me preocupan, yo les garantizo que solo me invitan a seguir hablando, porque estas fábulas yo ya las conozco, ya las escuché de la boca de la presidenta, cuando dijo aquella vez que yo era un enviado de Clarín del gobierno. Y si no me callé frente a la presidenta, fíjese si alguien me va a hacer callar. Nadie me va a hacer callar. En todo caso, si en algo les preocupa lo que pienso, pues entonces preocúpense porque es lo que pienso yo. Yo no digo estas cosas porque alguien me manda, ni digo estas cosas porque le respondo a algún interés distinto. Digo estas cosas simplemente porque las creo. ¿Cómo ve el caso Vudú? Lo veo con lunes mucha hablamos con usted preocupación. por la radio, hasta acá todo lo que pasó y se llevó a Lo veo con mucha preocupación, con enorme preocupación. Con enorme preocupación, porque mire, objetivamente el delito que se le imputa al vicepresidente es un delito, yo diría casi de menor calibre por el tope punitivo que tiene. El problema es que el vicepresidente nos ha mentido, simplemente. Nos ha dicho que él no conocía a ninguno de estos personajes y resulta ser que hasta por los mensajes de textos que presentan sus abogados está clarísimo que hay una defensa coordinada de todos los imputados. ¿Por qué si Vudú no tiene nada que ver, coordina su defensa con todos los demás? En verdad hay una enorme violación a la intimidad del juez Rafeca, que cree estar hablando con un amigo personal. Yo creo que es una imprudencia. Sí, yo he sido crítico, creo que es una imprudencia del juez. Pero la verdad lo que está diciendo el juez allí es, primero, que cree que es una causa generada en los medios, que no tiene visos de verosimilitud. Y uno va viendo cómo va cambiando a medida que las pruebas van llegando. Y finalmente desencadena el momento del allanamiento que rompe esa relación. Ahora, si dudaban del juez por esa conducta, ¿por qué no lo sacaron entonces del medio? Lo sacan del medio solo cuando se dan cuenta que el juez se ha dado cuenta. Ahí quieren sacarlo del medio. Pasa algo rarísimo. Recusa
la misma persona que se intercambia los... Es una cosa llamativa. Cambio yo el mensaje con usted y yo lo termino recusando a usted, pero es una cosa insólita. Me pregunto, ¿el Colegio Público de Abogados no va a hacer nada con este abogado? No va a hacer nada. Entonces, el problema del vicepresidente, que no sé si es inocente o es culpable, es que todo lo que ha hecho hasta aquí ha sido un desastre. ¿Usted le cree? No, no le creo, porque veo que miente. No le creo porque veo que miente, porque todos los indicios dicen que lo que él dice no es verdad. Simplemente. Hubiera sido tanto más fácil que él dijera, miren, yo lo conocí circunstancialmente, esta es una empresa... son empresarios que han llegado, que los conozco, pero yo no he intercedido por ellos. Hubiera sido tanto más fácil que dé alguna explicación coherente, porque hasta acá lo que sabemos es que hay una suerte de complot universal. ¿No? Fíjese que yo me he enterado, por esa nota del domingo, que yo estoy conspirando para que Vudú en el año 2015 no sea candidato a presidente, pero ¿se puede decir semejante disparate? Sí, parece que sí. Ahora, doctor Fernández, ¿usted cree que la presidenta cree esto, no lo cree? ¿Cómo la ve parada frente a este hecho que institucionalmente pesa? La presidenta evidentemente está autorizando la lógica de Vudú y le está dando un aval enorme proponiendo que en la Procuración General de la Corte quede un hombre que es públicamente reconocido como un amigo y un entusiasta seguidor de Vudú. Le hago una pregunta doble. ¿Le sorprendió la salida de Rigui y que su reemplazante sea Reposo? Yo la salida de Rigui la lamenté enormemente. Porque ahí estamos también en otro caso de una formidable hipocresía del poder. Porque la presidenta también hizo presentaciones patrocinadas por el estudio de Esteban Rigui. Yo lo critiqué eso. Pero más allá, esa es una visión en todo caso que podemos discutir. Yo conozco a la gente y sé de quiénes son y sé de la honorabilidad de ellos. Digo, si esto era un problema, ¿por qué la presidenta eligió ese estudio para que lo patrocine? Y estas son cosas que uno solo conduce a la hipocresía. O sea, uno dice, pero ¿por qué tanta mentira y tanta hipocresía en el medio? Yo tengo la percepción que... El pensamiento, perdón, era que la presidenta lo eligió porque este estudio tenía influencia para sacar... Bueno, es que si esta es la lógica hoy, habrá sido la lógica entonces. No, por eso mismo. Bueno que usted lo recuerde en ese contexto. Yo estoy seguro que no. Con lo cual... Yo creo que sí, pero él lo discutimos otro día. No, yo estoy seguro que no. Pero yo tengo claro que no puede ser que ahora en defensa del vicepresidente cambie de este modo. Entonces, yo lo que planteo es que lamentablemente hoy tenemos un funcionario ejemplar como Rigui perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido y la verdad se fue un hombre honorable y quedó un vicepresidente de cuya honorabilidad todos dudamos. Eso es lo que nos pasa. ¿Institucionalmente ve la vicepresidencia afectada? Mire, yo ahí difiero un poco con lo que decía recién Cobos, con el respeto que siempre le he guardado y con las diferencias que siempre hemos tenido, porque yo no compartí su decisión en la resolución 125. Pero más allá de esa diferencia, el vicepresidente es un complemento del presidente. Lo que dice Cobos sobre la autonomía del vicepresidente tendría sentido analizarlo si nosotros eligiéramos presidente por un lado y vicepresidente por otro, pero elegimos una fórmula en un sistema presidencialista. Él no es parte del Poder Legislativo, él es parte del Poder Ejecutivo, y tan presidencialista la fórmula que tiene que representar al Poder Ejecutivo allí. Ahora, este vicepresidente que tenemos, trascendencia institucional no tiene ninguna. Es un presidente sin peso específico político, es un presidente con conducta... un vicepresidente con una conducta hoy socialmente muy puesta en tela de juicio. La verdad es que yo no creo que cambie demasiado que esté o no esté Vudú. Lo que sí me preocupa es que esto pueda afectar a la presidenta. Bueno, la presidenta sí tiene mucho peso específico en la política argentina. ¿Por qué cree que la presidenta...? Porque es evidente que es una decisión de la presidenta Vudú. ¿Por qué cree que ha pasado esto y pasa esto? Yo no lo sé. Yo no lo sé si la presidenta, como algunos dicen que Vudú anda diciendo en todos lados, estaba al tanto de todo esto que pasó. Yo no sé si la presidenta no quiere tercamente darse cuenta que cometió un error. Yo no sé si la presidenta piensa que es mejor tapar el problema que se ventile y cada uno se haga responsable. Lo que sé es que se ha involucrado en el problema, porque hasta hace una semana atrás hablábamos del problema de Vudú y ahora hablamos del problema del gobierno. Esta es la realidad. Y eso me parece que es muy nocivo. Eso es muy nocivo. Siento además que con esto que ha pasado, la presidenta además
ha roto una regla que con Kirchner tratamos de preservar, ¿Cuál? que era la independencia del Poder Judicial. Nosotros nos jactábamos de tener ministros de la Corte técnicamente idóneos, moralmente solventes. El procurador general ante la Corte es casi un octavo miembro de la Corte. Y los elegimos sabiendo que nosotros no íbamos a poder influir sobre ellos y que ellos iban a tener plena libertad para actuar. Esto se ha roto. Y esto es malo, es malísimo para la República. Y la presidenta además nos dice que de aquí en más los jueces y los funcionarios que pondrá serán sus amigos. Gente que les responda. Por ahí la presidenta no lo leyó, yo creo que sí, porque ella es abogada y es bastante buena en esa materia. Pero la reforma del Consejo de la Constitución del 94, cuando crea la Procuración, el Ministerio Público, casi lo genera con la forma de un cuarto poder, con plena autonomía. Los fiscales no son representantes del gobierno del Poder Judicial. Son un poder autónomo, absolutamente autónomo. Lo tienen que saber porque ella votó esa Constitución. Por supuesto, así es. Lo tienen que saber. Pero esto lo tienen que recordar también ahora. A mí me parece que que el daño institucional que se genera por esta vía es muy grande. Muy grande. ¿Y qué le pasa a la presidenta entonces? Y no lo sé, vuelvo a repetir, no sé si es producto de su terquedad y no admitir el error que cometió poniéndolo a Vudú ahí. No sé si pensará... Porque hay una defensa además muy evidente, muy ostensible, ¿no? Cada acto está Vudú ahora, muy ¿no? Muy ostensible. ¿Le llama la atención? ¿Le parece riesgoso? No, me llama la atención cuando la presidenta tiene por Vudú evidentemente un afecto y una consideración especial. No me llama la atención. Yo creo que ella lo valora mucho y yo en eso la respeto. Lo que me parece es que ella cometió un error. Vudú no es parte de esta lógica. No es parte de nuestra lógica. ¿Y cómo lo ve el gobierno hoy, digamos, enfrentando? Porque junto con esto está todo el tema del enfrentar la realidad. Y lo veo dando vueltas sin resolver muchos de los problemas. O sea, yo veo una economía que se complica con un problema fiscal creciente. Veo un país que entra en conflictos ya no con los Estados Unidos o con Europa, con los países hermanos que se quejan por el problema de las importaciones. Veo un país con muchas oportunidades, porque gracias a Dios los precios internacionales de los commodities todavía están altos y eso da algún grado de tranquilidad. Y veo un gobierno encerrado en una lógica de la que ya valdría la pena que salga, porque además ganó con el 54% de los votos, porque yo voté a este gobierno. Ahora, me parece que con todo esto el gobierno pierde. Yo no creo, doctor Castro, que la Argentina tenga que dirimir su futuro entre el país idílico del gobierno y el país caótico de la oposición. Yo no creo eso. Yo creo que hay un país real y hay un montón de oportunidades que simplemente hay que aprovecharlas. Simplemente. Y hay que reconducir una serie de medidas que se han tomado que son equivocadas. Entonces, me parece que el gobierno tiene que revisar esas cosas y ojalá lo haga por el bien de todos los argentinos. Y creo que los que estamos viendo estas cosas tenemos que salir, a muchos de los compañeros que nos acompañaron aquellos años con Kirchner y que hoy siguen acompañando, tenemos que animarnos a hablar y a levantar la voz y a decir esto así no puede ser, esto así es un error. De este modo nos estamos cavando nuestra propia fosa. Y hay que empezar a plantearlo, y hay que empezar a decirlo, porque mientras nosotros hablamos así como estamos hablando, en el Gran Buenos Aires todavía hay gente que está esperando porque vuelva a la luz. ¿No? Entonces me parece que todas estas cosas son temas que tenemos que resolver. Los comerciantes dicen tener problemas con sus ventas, los que producen tienen problemas con la producción. Doctor Castro, yo en Semana Santa tuve que viajar a Colombia los días previos. No hay pasajes en Argentina. ¿Por qué no pensamos por qué en la Argentina todo el mundo se va al exterior cuando tiene 4 o 5 días? ¿Sabe por qué? Porque el dólar está muy barato. Y esto genera un enorme problema de competitividad que no se arregla parando importaciones. Claro. 2 preguntas finales. ¿Por qué cree que Moreno tiene tanto peso? Porque la presidenta lo deja. Porque evidentemente la presidenta tiene una visión parecida a la de Moreno a la hora de analizar la economía. Ahora, lo que la presidenta debiera ver es los resultados. Nosotros tenemos un problema con los precios creciente.
y que además las medidas que se toman profundizan esa tendencia. Fíjese todo lo que está pasando con el tema YPF, sí, sí. El desconcierto que se genera. Si la presidenta ha tomado la decisión de que el Estado tome YPF, sería buenísimo que tome la decisión de una vez por todas y termine con esta incertidumbre que solo genera preocupación. Y que además, yo le escucho a la presidenta del Banco Central decir que el problema con los precios es que tenemos una demanda creciente y una oferta limitada. Bueno, yo comparto esa visión como una de las causas de la inflación. Eso se arregla con inversión. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Estas son las cosas que me parece el gobierno debería empezar a pensar. Y tendría que dejar de ver en cada uno que habla como yo a un conspirador al que mandó Mañeto. Tendría que verlo así y tendría que decir, pero este tipo que lo ayudó a Kirchner a ser presidente nos dice estas cosas. ¿No será que estamos haciendo algo mal? Finalmente, y esto es contrafáctico, pero forma parte de lo que es el análisis. ¿Usted cree que hoy la presidenta siente lo que es la ausencia del Consejo Político de Néstor Kirchner? Yo supongo que lo sentirá, porque la verdad es que a Kirchner todos lo añoramos. Y ella seguramente lo añorará también, porque Kirchner era un hombre con un criterio político distinto y con un análisis político diferente, muchísimo más pragmático a la hora de tomar ciertas decisiones. Y me parece que así como lo sentimos muchos de nosotros, seguramente la presidenta lo sentirá. Doctor Alberto Fernández, muchas gracias. No, gracias a usted, muchas gracias. Ya venimos con el doctor Recondo, con la doctora López, seguimos con el caso Vudú, Chicón y demás, y ahora las consecuencias judiciales de este próximo paso en el cual el gobierno busca embarrar la cancha. Ya estamos.